darle las gracias en primer lugar a los invitados que van a debatir respecto a este debate: ¿existe Dios o no existe? Y en segundo lugar, el agradecimiento a todas aquellas personas que están aquí reunidas en este momento para podernos nutrir, ¿no?, todos juntos en este debate, que es sobre un tema sumamente controversial. Universidad de las Gracias. También aquí tenemos a Camilo Torne. Él es bachiller en filosofía en la Universidad Católica. Ha elaborado una tesis relativa a este tema: la validez formal del argumento ontológico de San Anselmo. Un aplauso también para él. Gracias. Buenas noches, es un placer inmenso poder estar en medio de ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad que tengo. Voy a presentar en este argumento, que es controversial, por cierto, 3 puntos en cuanto a la prueba que yo creo en cuanto a la existencia de Dios. Los tres puntos son, primeramente, decirles de que creer o no creer en la existencia de Dios en sí no tiene mucho valor. No le encuentro en realidad significado. La persona que cree en Dios, tampoco le encuentro significado a la persona que no crea en Dios en cuanto a su existencia. Ahora, ¿por qué? Porque lo importante, lo principal en cuanto a la creencia o no creencia de Dios es la forma de la vida de la persona, es decir, el testimonio, es decir, su conducta. ¿Cómo es su comportamiento? Primero en su casa, con sus familiares. En segundo lugar, con los vecinos. En tercer lugar, sus relaciones con los amigos, con los compañeros de estudio, compañeros de trabajo y diferentes relaciones sociales con otras personas que tenga. Su moral, ¿cómo es su vida? ¿Es transparente? ¿Es consecuente con su palabra? ¿Es honrado? ¿Es veraz consigo mismo, con los que está tratando y con Dios? Eso es lo importante. El que cree en Dios y tiene una vida consecuente, como he mencionado hace un momento, entonces eso sí vale. Lo más importante entonces es creerle a Dios, creer su palabra, vivir su palabra, ser ejemplo, dar buen testimonio a los demás. Entonces, igualmente, la persona que dice no creer en Dios, pero tiene un buen comportamiento, una buena conducta, igual como un cristiano, yo creo que esa persona es digna de elogiarse, y aunque diga que no cree en Dios, para mí vale más que aquel que dice creer en Dios y no vive la palabra del Señor, no vive la palabra de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, termino con esta primera parte para entrar en la segunda parte, que es la prueba. Creo que es la máxima que se puede sostener, aparte de los argumentos, pruebas que han existido a través de la historia, como por ejemplo Newton y otros filósofos, que nosotros lo sabemos, ¿no? La prueba ontológica, la prueba teleológica, el argumento ontológico, etc. Aparte de todos esos argumentos, creo que el fundamento para sostener, creer en Dios y vivir es la revelación, es la Biblia, es la palabra de Dios, es el libro por excelencia, es el libro sin igual en literatura, en ciencia, en arte, en filosofía, en sociología, en las diferentes ciencias naturales, ciencias del pensamiento, etc. Es la palabra de Dios la que contiene todas estas ciencias del pensamiento, ciencias naturales o ciencias sociales. Es la palabra del Señor Jesucristo vigente. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios.
Entonces, la revelación vendría a ser el mismo poder de Dios dado a los hombres, dado a la humanidad, para que mediante este poder de la palabra de Dios, el hombre pueda vivir una vida frente a los diferentes problemas, pueda vivir una vida de felicidad, de realización. Entonces, desde el principio, la revelación no trata, no quiere probar la existencia de Dios, sino la da por asentado, tácitamente. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. No se demora la Biblia en querer demostrar la existencia de Dios. Ya se da por un hecho. Entonces, de igual manera, por ejemplo, en el libro de Esther, es todo un libro que no menciona una sola palabra de Dios. Y se conoce la historia de Esther, es reconocida en la historia universal, acerca de Ruth y de Noemí. Como hay en todo este libro de la Biblia no se menciona a Dios, para nada se menciona a Dios, pero en forma tácita se sobreentiende que es el creador, es el sustentador de todas las cosas, como el Señor Jesucristo lo dijo, cuando mencionó acerca de que el hombre y la mujer se van a unir a una sola, van a unirse y van a ser una sola carne, diciéndole a los fariseos, a los saduceos de su tiempo, de que ellos ignoraban la palabra de Dios y se basaban en sus tradiciones. Ellos ignoraban en cuanto a el valor de la palabra de Dios. Jesucristo sostuvo la creación del hombre y de la mujer por medio de la palabra de Dios, el poder de Dios que lo hizo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo implica muchas cosas en cuanto a la creación. Por eso, la palabra, a través de todos los 66 libros de la Biblia, es algo tan convincente para aquel que se acerca con un corazón sincero, queriendo pensar, pero pensar bien, teniendo un atisbo de conocer la verdad, va a encontrar y va a comprobar la misma persona por experiencia la existencia de Dios. Y termino con el tercer punto, justamente, que es mi testimonio vivo, ¿no? Yo conocí al Señor a la edad de 20 años, el año 1969, el 5 de febrero. Actualmente yo tengo los 50 años, he cumplido 50 años, conozco 30 años al Señor Jesucristo, y yo desde muy niño fui al oratorio salesiano acá en Arica, en la cuadra 1, me crié ahí, pero sin embargo tenía una vida muy libertina, muy disipada, practicaba varios vicios. Terminé la secundaria en el Mariano Melgar, a pesar de que terminé la secundaria, tenía una vida muy libertina. Entonces yo probé querer cambiar de vida, me quemaba con el cigarro, acá tengo las marcas, yo lloraba, sufría mucho por querer tener una nueva vida, no la podía obtener, me iba al sacerdote, lloraba, me confesaba, ahí en el templo sentía la paz de Dios, pero salido del templo, tristemente volvía a mis andanzas. En el templo me persinaba para no decir malas palabras, saliendo del templo sapos y culebras salían de mi boca, me persinaba así para no tener malos pensamientos, y qué terrible era la lucha. El bien que quería hacer no lo hacía, el mal que no quería hacer, eso lo hacía y me dominaba. Y como repito, a los 20 años, en una plaza pública, escuché el testimonio de una persona desconocida hablándome de la Biblia y de Cristo, que Él cambiaba la vida. Yo les demuestro, yo les pruebo, soy sincero en decirles, 30 años conociendo al Señor, Él cambió mi vida. Y esa es la prueba más gloriosa que tengo, pero no para conocer solo la existencia de Dios, sino para vivir, para vivir. Si esto lo aplicamos a todas las doctrinas, a la doctrina que me gusta tanto, que es el socialismo. Yo digo, el socialista si no vive lo que habla, no vale para nada, no sirve para nada, al contrario, es un tropiezo para el socialismo. Entonces, igual en el cristianismo. En el cristianismo, si uno no vive la palabra, es decir, vuelvo al primer argumento,
al testimonio, al ejemplo. Y han pasado estos 30 años. Le voy a contar un testimonio. Octavio Bando Morán fue mi profesor el año 92. Desde que lo conocí, su primera clase, al salir, comencé a conversar con él. 92, 93, 94, 95, 96, hasta el año pasado, que se fue a estudiar a Brasil. Ha sido mi amigo íntimo, hemos intercambiado muchas lindas cosas, y con él yo conversaba así como les estoy conversando en esta noche con ustedes, y yo le recibía sus palabras, él me recibía mis palabras, y lo más lindo ha sido esa íntima comunión, a pesar de que él en ese tiempo era ateo, no sé si hasta ahora seguirá siendo, a pesar de ese tremendo contraste que había una amistad que nos unía, y lamento, me dicen que ayer se ha ido recién otra vez a Brasil. Yo he estado siempre preguntando por él acá en el teléfono, y me decían siempre que todavía no venía, y me demoré tal vez un mes, un poco más, de no preguntar por él, y tristemente ayer ya se fue. Entonces termino diciéndoles que yo conozco a Dios. Lo conozco a Dios no en teoría, no solamente leyendo la Biblia, sino por experiencia propia. Él cambió mi vida. Muchas gracias por la atención. A Búho Rojo, ¿no? Por el raro placer de hablar con ustedes, y a ustedes por su presencia, así como al señor Rojas por su indulgencia Antes quisiera comenzar, ¿no? Decir que esta es una cuestión, ¿no? Muy añeja. Ya. Es una cuestión muy añeja, muy antigua, ¿no? Vale decir, desde los tiempos más remotos, ¿no? Incluso desde los tiempos de la apologética cristiana, ¿no? E incluso en los tiempos griegos, este debate, ¿no? Acerca de la existencia y la inexistencia de Dios, ¿no? Ocupó un lugar muy descollante, ¿no? Dentro de la polémica filosófica. Un micrófono, creo. Más yo voy a emprender las sendas del análisis filosófico. Ante todo, ¿qué es la existencia? ¿Es acaso un concepto, una propiedad o un predicado? Recordemos el clásico silogismo, ¿no? Que nos enseñan siempre en la universidad, ¿no? Y en la secundaria. Es así, ¿no? La existencia es una perfección. Dios es perfecto. Por ende, Dios existe. Al margen de que este sea un silogismo válido o no, o que tan siquiera esté bien construido, puesto que si lo formalizásemos, vale decir, si lo tradujésemos, ¿no? A la notación lógica, que hoy en día es un método, pues, usual, ¿no? Dentro de el trabajo o de la investigación filosófica, dejaría la premisa: Dios es perfecto, de ser una definición. Pero al margen de esto, cabe preguntarse nuevamente si la existencia, tal y como menciona la primera premisa, es una perfección, o sea, un atributo o propiedad positiva, ¿no? Y que al mismo tiempo forme parte de la connotación del término Dios, de suerte que se le puede adjudicar a manera de predicado y que podemos decir válidamente de que Dios existe. Mas la existencia no es en verdad un predicado, es más bien un cuantificador, ¿no? Como nos dice la lingüística, es una suerte de expediente lingüístico tendiente a proveer de valor de verdad a ciertos enunciados u oraciones asertóricas, o sea, nominales. Lo que estipula es que la extensión de sus términos no es vacía, o sea,
que los términos que forman parte del enunciado, el sujeto, el predicado, no son vacíos, sino que denotan a por lo menos un objeto. En lógica se lo llama operador, puesto que liga objetos, extensiones y objetos en realidad, ¿no?, definidas al interior de un universo discursivo, ¿no?, previamente estipulado, ¿no?, conforme a principios previos. O al estilo de un muy célebre lógico del siglo XIX, quien lo llamaba un concepto de orden superior, puesto que es una propiedad de conceptos, y los conceptos pues son entes abstractos, universales, no son individuos, no son objetos concretos, no son objetos espaciotemporales o materiales, no son individuos, nuevamente, ¿no?, como nosotros o como cualquiera de los objetos, como esta hoja de papel, o el lapicero, o esta mesa, ¿no?, que se al alcance de nuestros sentidos. En el caso de enunciados, o sea, de oraciones exertóricas tales como Dios existe, o existe un Dios perfecto, ¿no?, para seguir un poco con el ejemplo del silogismo, el raciocinio, ¿no?, que les mencioné un poco más adelante, o de otros enunciados, ¿no?, ya puramente empíricos, como hay cuervos negros, ¿no?, que es una verdad de perogrullo. Cabe afirmar que existe, ¿no?, el término existe, entre comillas, ¿cierto?, solo afirma que la extensión de los predicados, de estos predicados o términos generales, o sea, nombres comunes, sustantivos comunes, ¿no?, como perfecto, cuervos, ¿no?, o el adjetivo negros, no es vacía, contiene por lo menos un objeto. Mas me dirán ustedes, ¿cómo hacemos con el término Dios, que no es un predicado, sino que es un nombre propio? ¿No? Hay que distinguir siempre, ¿no?, entre predicados o sustantivos comunes y nombres propios o términos singulares. Los sustantivos comunes denotan a un conjunto de objetos, ¿no?, vale decir, a varios, son verdaderos de varios objetos, ¿no? Por ejemplo, el término conejo es verdadero de todos los conejos que existen sobre la faz de la tierra, al tiempo que un nombre propio como Pedro, ¿no?, o Marco Antonio o Julio César nombran, designan a un solo individuo, ¿no?, en cualquier mundo posible o imaginable, ¿no? Respondo entonces, recurrimos a una teoría lógica, nuevamente, propugnada por un filósofo de quienes ustedes probablemente hayan oído hablar, ¿no?, Bertrand Russell, Sir Bertrand Russell, ¿no?, filósofo británico de principios de siglo, quien tiene una obra muy importante en lo que respecta a la fundamentación de la lógica y de las matemáticas, así como a la filosofía de la lógica y en general a la filosofía del lenguaje y por extensión análisis filosófico, ¿no?, que es el método filosófico hoy en día en boga, sobre todo en Inglaterra y en los Estados Unidos, así como en varios países del continente europeo. Y me alegra decirlo, desde hace poco tiempo, bueno, San Marcos desde hace bastantes décadas, de hecho, aquí también en el Perú. Lo que hacemos es reducir Dios a una descripción definida, como se llama, que es otro tipo de término singular. Así decimos que Dios es idéntico al X, tal que es único y diosea, ¿no? Vale decir, introducimos un predicado, ¿no?, un poco por fiat. Y de ahí
merced a una definición contextual, ¿no? Una definición contextual es una definición que sustituye algunos términos, bueno, de acuerdo a su contexto, algunos de los términos del definiendo, por los del definiens. Como en el caso, pues, de las definiciones de De Morgan, por mencionar una célebre definición lógica, ¿no? Y hacemos que el X, tal que es único y diosea, sea equivalente a existe un X para todo Y, tal que Y diosea cuando y solo cuando X es idéntico a Y. De esta manera, anteponemos lo que acabo de decir, el cuantificador, ¿no?, a un enunciado relativamente completo, ¿no?, que carecería de valor de verdad si es que uno no antepone un cuantificador. De todas formas, si podemos, en verdad, anteponer el operador o cuantificador existencial a cualquier predicado, ¿no?, a cualquier predicado imaginable, ¿no?, por más peregrino que este sea, como, digamos, quimera, hipogrifo, ¿no?, y por ende acabemos afirmando que existen las quimeras, existen los hipogrifos, ¿no?, cosa que, como todos sabemos, es falsa, ¿no?, son meramente entes imaginarios, por lo menos son afirmaciones falsas en el mundo real. Falta decir la conclusión. Quedó un minuto, pues leo nomás. Porque se trata de falsedades, construiríamos enunciados falsos. Hay una cuestión epistémica de fondo, ¿no?, vale decir, nociológica, relativa ya a la teoría del conocimiento, ¿no?, que es la del criterio de verdad. El criterio de verdad y conocimiento puede decirse que es, como afirma Donald Davidson, otro filósofo anglosajón, norteamericano esta vez, la coherencia. Todo enunciado significa una proposición, un concepto, una creencia, las cuales forman sistemas que son conjuntos consistentes de creencias, tanto centrales o nucleares como periféricas. Las verdades centrales son creencias empíricas, verdades de perogrullo tales como la nieve es blanca, o el fuego da calor, o hay conejos, que se demuestran por inducción o prueba formal, ¿no?, en realidad por experiencia directa, ¿no?, que es una de las varias formas de inducción. Al tiempo que las periféricas se alejan por peldaños de la experiencia directa y se demuestran a partir de nuestros axiomas empíricos, ¿no?, como, bueno, la existencia de los átomos, ¿no?, más dado que son aquellas las que definen implícitamente el universo discursivo, es decir, estos axiomas, tales como el fuego da calor, o hay conejos, o la nieve es blanca, o el cielo es azul, ¿no?, cabe alegar que las creencias que se alejan por completo de la experiencia directa no se sostienen, o son falsas o son meras pseudo proposiciones. Peor aún, no guardan coherencia alguna con aquellas, sino que pervierten la simplicidad y consistencia de nuestros sistemas conceptuales. En consecuencia, Dios existe o es una proposición falsa o una pseudo proposición, ¿no?, puesto que el término singular Dios nada nombra. Y esa sería, bueno, la conclusión de este pequeño argumento, ¿no? Espero. Creo que necesitaría un poco más de tiempo para poder ser más claro y argumentar una forma de vida, pero se nota el esfuerzo y creo que es un símbolo para todos los intelectuales, para todos los que se esfuerzan en base a la lógica, en base a la ciencia, en base al lenguaje, poder encontrar la verdad. En este caso, ¿Dios existe o no existe? Entonces, en ese sentido, es elogiable, realmente, es elogiable el esfuerzo que hace la persona en poder escudriñar, en poder adentrarse a conocer, a poder descubrir el epistemis. Ahora, debatiendo un poco
lo que Camilo dice, yo podría decir de que si vamos a tomar solo como cuantificador con el argumento que ha tomado y hablar de la forma de predicado con los diferentes argumentos que ha usado, tomando de Russell, creo que allí también nosotros, los que creemos en Dios, tendríamos bastante base utilizando la lingüística, Señor Guido Rojas juzga que son centrales para él, ¿no? Verbigracia. En mi caso, yo creo que lo único que existe, ¿no?, son los entes materiales, espaciotemporales, ¿no?, constituidos por átomos, tal y como lo describe la física experimental de nuestros días, ¿no? Y aparte de eso, ¿no?, los objetos, ¿no?, que se hallan al alcance de mi experiencia directa, ¿no?, al alcance de mis sentidos, ¿no?, que yo puedo percibir. En cambio, para una persona religiosa, ¿no?, la fe, que es un tipo especial de creencia, ¿no?, tipo especial, es una especie de la creencia, ¿no?, mientras que la creencia es su género, consideran que creencias o proposiciones tales como Dios existe, ¿no?, o Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es la causa prima incausada, son creencias centrales, ¿no?, de las cuales depende todo su, para emplear nuevamente los términos de los que me valí en mi breve exposición, ¿no?, su sistema conceptual. Y bueno, eso es básicamente lo que tendría que decir. Bien. Entonces, ¿de la mente humana o es una realidad existente fuera del hombre? Es la pregunta clave que se ha intentado responder más atrás de los griegos. No he venido preparado con una ponencia, sino he venido preparado para una polémica. Por lo tanto, tengo apuntes, más que un discurso. Pero eso agiliza y va a tratar de escarbar algo el tema, que es lo que acabamos de escuchar, una posición teísta y una posición lógica. Muy bien, para los existencialistas, y valga la aclaración, no voy a defender la existencia de Dios, porque mi posición es agnóstica moderada, como ustedes verán. Para los existencialistas, que es una de las últimas filosofías, Dios no existe, Dios es. Porque para Martin Heidegger, la existencia es trascender, salir de sí. Y al salir de sí, pues es una categoría inaplicable para la realidad divina. Porque como Dios es completo, y es quietud, y es estaticidad, puesto que nada le falta, no tiene por qué salir de sí mismo. Por lo tanto, Dios no existe en la lógica heideggeriana, sino Dios es. Muy bien, pero esa es una de las versiones y las respuestas del existencialismo. Sartre va a pensar totalmente diferente. Sartre es un ateo. Y como tal va a decir, Dios no existe ni es, ni puede ser. Sí, ni puede ser. Porque, en primer lugar, Dios no es más que una fantasía de la mente trágica del hombre. El hombre es el ser que pende de la nada. Y en esa nada el hombre se angustia. Y en esa angustia el hombre elabora un proyecto. Y en ese proyecto el hombre se encuentra arrojado a su existir y a su libertad. Y esa libertad es un reto y un desafío para él, para su vida. Y en ese desafío hay dos alternativas. La vida auténtica o la vida inauténtica, también pensada por Heidegger. La alternativa inauténtica, entregar la libertad a otras instancias sometedoras de la libertad propia del hombre. Puede ser entregar la libertad a una entidad política, a una entidad partidaria, a una entidad religiosa, a una entidad familiar, a una entidad burocrática, a una entidad incluso mítica, etcétera, etcétera.
Pero la segunda alternativa, que es la alternativa auténtica en el pensamiento heideggeriano, y por qué no decirlo en la tradición existencialista, también meditado en un extraordinario libro de Erich Fromm sobre la libertad, el miedo a la libertad se llama ese libro, va a decir que la verdadera alternativa del hombre es asumir el vacío de su libertad y verse arrojado como si pendiera de la nada y del azar. Respuesta sartreana. Muy bien, pero estos son solamente dos vistazos, dos brochazos que podemos encontrar en la filosofía contemporánea. Pero la filosofía contemporánea, para muchos críticos y eruditos, no es una de las que mejor ha elucidado el problema de la existencia de Dios. No es una de las que mejor ha elucidado. Tenemos respuestas nuevas, tenemos planteamientos nuevos, tenemos desafíos nuevos planteados por la física, la microfísica, la física atómica, pero eso no responde, aunque ahonda el problema de Dios. Yo quisiera, como me acaban de pasar ya cortándome el hilo del pensamiento en la tableta del tiempo, supongo que esto va a ser un ping-pong, ¿no? Porque se trata de polemizar. Yo quisiera resumir mi pensamiento en 4 tesis o 6 tesis. En primer lugar, creo que las tesis teológicas, que son aquellas que piensan que Dios se sabe solo por revelación, como nos expuso en primer lugar Pastor Guido, estas tesis teológicas fracasan, no son ciertas, porque muchos, pensemos en ese detalle, porque muchos han tenido la certeza de la existencia de Dios fuera del mundo de la revelación. Ejemplo, la mitología griega. Ejemplo, religiones paganas, religiones de carácter no revelado. Podríamos objetar otro tipo de argumentos contra la tesis teísta, la tesis teológica, pero no quiero agotar el tema todavía porque supone que va a haber más tiempo. 2. Pero frente a estas tesis teológicas tenemos las tesis filosóficas. La tesis filosófica puede tener 2 variantes: la deísta, con D, y la tesis panteísta. La deísta, como bien se sabe, aquella que supone un Dios creador, ordenador, pero no providente, que no se interesa por los asuntos humanos. Algo así como que ordenó el universo, lo creó y se despidió de él. Chao, ya nos volvemos a ver quizá en algún momento. No tiene que ver nada con nosotros. Y la tesis filosófica panteísta, que dice lo siguiente: que Dios es todo y está en todas partes, que tiene sus complejidades y sus complicaciones, y incluso que ha llegado a la filosofía contemporánea a plantearse la finitud de Dios, que ya lo veremos si es que hay tiempo, la finitud de Dios. Bueno, pero esta tesis filosófica también fracasa. ¿Por qué? Porque no puede probarse la existencia de Dios debido a que cada argumento lógico o de carácter probatorio le podemos argumentar un contraargumento de carácter lógico. Y esto ya lo hemos estudiado en las 3 tesis clásicas de la existencia de Dios. A cada argumento probatorio de la existencia de Dios puede inmediatamente surgir el contraargumento de carácter lógico. Por lo tanto, ni la primera ni la segunda tesis pasan por la vía, por lo menos, de la razón. No prueban el examen de la razón. En tercer lugar, las llamadas pruebas en realidad están enturbiando entonces la idea de Dios. Están enturbiando la idea de Dios. ¿Por qué? Porque lo convierten en un ente metafísico, racionalismo clásico, en un ente físico, la tesis aristotélica, o en un ente lógico, modernas versiones que tratan de contraargumentar. Pero parecería entonces que la realidad de Dios es un objeto no del saber ni del pensamiento, que no cabe percibirlo, solo cabe creer en él. Cuarta tesis: Dios no es entonces un dato verificable, sino más bien una creencia. No es un dato del saber, sino una urgencia de mi existencia.
La fe y la idea de Dios nacería entonces de un inclinarse hacia lo incomprensible, hacia lo trascendente y hacia lo absoluto. No hay ninguna filosofía profunda y verdaderamente seria que no haya meditado sobre la idea del problema de Dios, ya sea para negarlo, ya sea para afirmarlo, o ya sea para reconstruirlo. Quinta tesis, en consecuencia, ¿sería entonces mi libertad el que reclama la existencia de Dios o el que reclama la idea de Dios? Mi existencia. Y desea su existencia. Pero su existencia, como su inexistencia, es incomprobable para el hombre a través de la vía de la razón y del pensamiento. Sexta tesis, y le paso la posta a mi contrincante de esta oportunidad. Sexta tesis, ante Dios no cabe una actitud evidentista, científica, y que consiste en ¿qué? En reducir el conocimiento fáctico a lo dado sensorialmente. Esa es la tesis evidentista. No cabe una actitud evidentista, pero sí cabría una actitud inferencialista, de raíz kantiana. Sí cabría una actitud inferencialista, que no reduce el conocimiento fáctico, a lo dado sensorialmente, porque reconoce que existe un substrato suprasensible que rebasa la experiencia sensorial. Primer debate del movimiento peruano religioso. La mayor parte de las cosas que ha dicho mi amigo Gustavo Flores Quelopana son una serie de descripciones de ideas de la filosofía contemporánea, en las cuales no estoy en desacuerdo. Pero según algunas de sus tesis finales menciona lo siguiente, ¿no? Que el ser humano cree en Dios porque tiene una necesidad de lo absoluto, tiene una necesidad existencial. Pero ese argumento, ese postulado es fácilmente rebatible. La misma existencia de ateos, de agnósticos e incrédulos, es decir, la gente que no cree en los espíritus o en Dios o en una vida posterior a la muerte, nos enseña, nos prueba de que todos los seres humanos no están empujados a creer necesariamente en lo divino, en lo absoluto, lo trascendente. Después dice Gustavo de que por inferencia, que es un tipo de pensamiento lógico, finalmente entonces Gustavo sería un logicista, se debe pensar en lo suprasensible, lo supramaterial. Pero claro, eso más está en el mundo de lo imaginable, de la imaginación, porque si ustedes dicen entonces, bueno, Dios está en el mundo suprasensible, está en la esfera supramaterial, ustedes pueden creer cualquier cosa, no solamente en Dios, pueden creer que el hombre araña existe, ¿no? Realmente no, que en una parte del universo está el Capitán Kirk y su nave Enterprise, ¿no? Aunque en la realidad nunca lo habíamos visto como un ser real, ¿no? Igualmente los duendes, igualmente los unicornios. Entonces, si no tenemos evidencia de un determinado ser, no tenemos evidencia concreta, entonces simplemente estamos especulando. Y así ustedes estudian la historia de la filosofía, de las religiones, pueden tener muchos conceptos de Dios, no solamente del Dios teísta, que es el que más conocemos, ¿no? Que es un ser omnipotente, omnisapiente, todopoderoso, omnibenevolente. Ustedes también pueden pensar, y mucha gente también lo ha pensado y lo piensa, un Dios múltiple. Eso se llama el politeísmo, ¿no? Un Dios para la guerra, Marte, un Dios Padre, Dios Pater o Júpiter, el Dios greco-romano, sino también Odín y todos los dioses de la mitología escandinava. Es decir, podemos especular en base a nuestra imaginación sobre este ser no sensorial. Entonces, si no tenemos evidencia, entonces simplemente no podemos hablar de eso. Entonces, ¿por qué la gente cree en Dios? Como muy bien dice Gustavo, por la fe. Por la fe uno puede creer cualquier cosa. Puede creer de que el fin del mundo va a ser este año o va a ser en julio. Por fe se puede creer de que tal persona, porque habla de Dios, es el Hijo de Dios. Por fe se puede creer de que tal persona, porque dice que es el enviado de Dios, va a ser el enviado de Dios. Y esa es la historia de las religiones. Aparece un determinado profeta, autollamado profeta, lo que pone el nombre del profeta, el enviado de Dios, y hay 1, 2, 3 personas que creen, después 1000, 1 millón, 10 millones, y así crecen las religiones. ¿Por qué la mayoría de nosotros creemos, o de los que estamos aquí, creen en Dios? En primer lugar, por la tradición, por la cultura. Si estuviéramos en Arabia, seguramente
creeríamos pues en Alá, ¿no? Que Alá es el Dios verdadero y Mahoma su profeta, ¿no? Y que la palabra de Dios es el Corán. ¿Cuánto tiempo tengo? 7 minutos, muy bien. Pasaré ahora a comentar algo que se dijo anteriormente, ¿no? Mi amigo también, el pastor, está aquí presente, mencionó que una evidencia de la prueba de que Dios existe es el cambio de su vida. Es cierto, hay mucha gente que se convierte al evangelio, se convierte en cristiano, o se convierte en musulmán, o se convierte en hinduista y su vida cambia. Es decir, las religiones pueden cambiar la vida de uno, pero no solamente las religiones, sino también sucesos extraordinarios. El accidente no puede ser un accidente, sino también una enfermedad, o simplemente uno se puede haber cansado de su vida de mentiroso, de tramposo, de ladrón, y simplemente se vuelve honrado. Es decir, el cambiar dramáticamente de modo de vida no es algo sobrenatural, no es prueba de que Dios existe, es simplemente prueba de que el ser humano puede cambiar, simplemente. Y esto nos lleva entonces al argumento de los milagros. Entonces, ¿los milagros no son prueba de Dios? ¿No? ¿Que Dios existe? ¿Que Dios actúa en el mundo? No. Hasta ahora no se ha demostrado que haya un milagro verdadero, es decir, un suceso contra las leyes de la naturaleza. Lo que hay son pseudo-interpretaciones o malas interpretaciones de sucesos, ¿no? Voy a aprovechar los minutos que me quedan para seguir hablando sobre otros argumentos a favor de la existencia de Dios, ya que no se ha mencionado. Tiene también el argumento de la causalidad, o el argumento cosmológico. Todo tiene una causa, ¿no? Si yo estoy acá es porque ha habido pues, otras personas, mis padres, que me han engendrado. Si el mundo existe es que hay un Dios, ¿no? Ese es el argumento de la causalidad. Todo tiene una causa. Por lo tanto, si existe el mundo, debe haber un creador que haya hecho el mundo. Ese argumento es fácilmente rebatible, diciendo de que si todo tiene una causa, entonces también Dios debe tener una causa. Entonces, un ser que haya creado Dios, y así sucesivamente. Pero no, puede decir el creyente, para que sea Dios tiene que ser eterno, no creado. Entonces, el materialista, que es mi postura, puede decir lo siguiente: entonces, ¿para qué llamar Dios a un ser eterno, no creado? Simplemente llamémosle materia, nada más. ¿Para qué imaginarnos otro ser? Simplemente, claro, simplemente porque de repente la vida nos es aburrida, de repente no encontramos sentido a la vida, que vamos a morir como los otros seres vivientes, como las plantas y los animales, de repente, ¿no? Porque tenemos imaginación como no la tienen los perros ni lo tienen las plantas. Nuestra imaginación nos pueden hacer crear mundos imaginarios, cielos, infiernos, reencarnaciones y cosas por el estilo, ¿no? Y peor aún, si no tenemos datos de ciencia, de química, de ciencias naturales, ciencias sociales, podemos especular muchas cosas. Claro, esas son evidencias, pero ¿qué nos queda? Pues, si no hacemos caso a las evidencias, ¿a qué vamos a hacer caso? ¿A nuestros sueños, a nuestras especulaciones, a lo que nos dice un libro? Después está el argumento de los fines teleológicos. El mundo tiene un fin, ¿no? El mundo ha sido creado para que el hombre gobierne en el mundo, y el hombre ha sido creado para alabar a Dios, para que esté en comunión con Dios. Pero eso no necesariamente es así. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, la arena, la tierra que está en el piso no tiene ningún sentido, ¿no? O el hecho de que muchos planetas no tengan vida tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Pues, algunos de ustedes de repente sale de aquí un código que va a pasar, ¿no? O mañana le atropella un carro porque simplemente estaban distraídos, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Claro, uno en su imaginación puede decir, de repente ha sido un castigo de Dios, ¿no? O de repente es una prueba de Dios, pero no tiene forma de saberlo. ¿Por qué? Porque Dios no se lo ha dicho. ¿Cómo sabe que Dios se lo ha dicho? Porque usted ora, porque le dice un libro, que puede ser el Corán, la Biblia, los Vedas, y tal. No, simplemente no hay pruebas, es simplemente fe. Es decir, como muy bien lo dice Gustavo, se cree en Dios por fe. No hay forma de probar que exista el Dios Jehová, Dios Yahvé de la Biblia, ni Huiracoche, los antiguos peruanos, ni cualquier otro Dios que se haya mencionado en la religión. No hay forma de probar. Que de repente uno tenga la intuición, tenga la iluminación, ese se llama el argumento místico religioso. Que uno tiene la intuición, que solamente uno concibe a Dios en forma silenciosa, es algo inefable. Eso no es prueba de que existe Dios, es simplemente prueba de que tenemos estados especiales psicológicos, nada más. No es prueba de que existe Dios. Y muy bien, como dice Gustavo, no hay forma de probar eso. Hay otros argumentos. El argumento de la revelación, como muy bien dice Gustavo, pues, es de las grandes religiones, ¿no? Como Dios necesita comunicar al hombre su voluntad, necesita enviar emisarios, ¿no?
Pero si ustedes leen de tapa contra tapa cualquiera de los llamados libros sagrados, no van a encontrar nada del otro mundo, nada sobrenatural, nada que demuestre que es de origen divino. El que un libro diga o mencione a Dios, al Hijo de Dios o el juicio de Dios, eso no es prueba de que sea de Dios. Ustedes pueden escribir hoy día en la noche un poema, un versículo, un librito sobre Dios, y acá 1000 años alguien lo va a encontrar, y claro, de repente esa persona por búsqueda de trascendencia va a creer que es palabra de Dios, ¿no? Pero eso no es demostración. También tienen el argumento histórico etnológico, que al principio lo mencioné en forma indirecta, es decir, la mayoría, casi todas las culturas, todos los seres humanos tienen una manifestación de lo divino, de lo sobrenatural, pero de nuevo, como dije al principio, eso no demuestra que Dios existe, demuestra simplemente que el ser humano quiere trascender a esta vida, quiere no morir y quiere esperanzas. Por ejemplo, ¿quién no tiene problemas económicos, sentimentales, hasta psicológicos, ¿no? Dice, Dios mío, ayúdame, y de repente encuentra un consuelo, ¿no? Pero claro, si por más que rece y si sigue trabajando de obrero, su sueldo no va a aumentar, ¿no? Eso ya depende de otras consecuencias. Por más que rece, si tiene una enfermedad mortal, no se va a curar, ¿no? Claro, dirán, no, pero los milagros, como ya dije anteriormente, eso se puede explicar de otra manera. En mi libro he escrito un poco más de esto. Como muy bien dijo Gustavo, hay 1000 dioses para todos los gustos, ¿no? Es decir, uno puede ser panteísta, puede ser deísta, puede ser monoteísta, teísta. Es decir, uno puede concebir a Dios de una y 1000 formas. No hay una forma segura. Es una cuestión de fe. Si usted cree en Dios y le ayuda, muy bien. Pero la creencia en Dios no es prueba de que le va a ser una persona moral. Si no, vayan a las cárceles, casi todos creen en Dios, ¿no? Bien, agradecemos. Con un discurso positivista trasnochado, porque lo que está haciendo es entronizar el principio de evidencia, pero el principio de evidencia ya murió filosóficamente hasta 1950, ya fue su estetor final, y más aún con los ataques de la fenomenología y de toda la filosofía que ha venido después. Me parece que uno de los mejores ejemplos y una de las mejores demostraciones del positivismo fue el énfasis en la demostración. Pero también uno de los grandes aportes fue que demostrar las limitaciones del método inductivista y también del método evidentista. Entronizarla ya no tiene cabida con los avances de la epistemología contemporánea, porque nos hace retroceder a una etapa superada de la filosofía, aun cuando todavía se sigue interpretando, me parece muy acertadamente, que la filosofía tiene temas perennes, no tiene temas conclusos. La filosofía es la única disciplina, es el único conocimiento en que los temas están constantemente replanteándose sin darle punto final a ninguno. Pero a pesar de ello, siempre hay avances o siempre hay hitos en los cuales uno puede mencionar. Y uno de estos es el principio de evidencia. El principio de evidencia no puede ser entronizado como el principio supremo de todos los conocimientos. De lo contrario, no podría tener explicación ni siquiera la ciencia misma, ya para no ir al campo de la estética ni al campo de la ética. ¿Por qué? Porque la epistemología contemporánea, Feyerabend, la corriente no solamente del anarquismo epistemológico, sino también ya el racionalismo crítico de Popper, demostró muy fehacientemente que incluso una de las bases más fundamentales de la razón es una especie de fe que tiene el mismo filósofo o el mismo científico en el principio de la razón. Bertrand Russell había muy bien destacado que los últimos principios de la ciencia, incluso matemática, son inferencias de carácter no demostrativo. Quiere decir, son axiomas a los cuales el científico se sujeta de manera de creyente, no de manera científico. Y así podemos ver en la biología, en la química, en casi todas las disciplinas. ¿Perdón? ¿Me permitirían contestar, por favor? Disculpa, pero salió. Proceso. Los procesos científicos de cualquier carácter no son procesos autónomos y autoexplicativos. Siempre remiten a un principio que escapa a su propio principio explicativo. En ese sentido, podemos nosotros mencionar que no tiene sentido fijarse al principio de evidencia. Y quisiera en este punto mencionar lo siguiente. Nuestro amigo ha mencionado el principio, la filosofía materialista. Él dice que adopta una filosofía materialista. Muy bien.
Analicemos. ¿Qué es el materialismo? Igual que el idealismo. Es aquella filosofía que explica el principio del ser y del conocer a partir de la materia. Bien, esa definición es de carácter científico. ¿Dónde está la evidencia que el principio del ser y del conocer sea la materia? Si existe alguna evidencia, bueno, que lo mencione, porque no existe en el momento ninguna ciencia que se rogue una explicación de carácter metafísico. Y esta afirmación es de carácter metafísica. Y la ciencia, afortunadamente, ya ha dejado esa manía de meterse con la metafísica. La ciencia respeta sus linderos y respeta los campos de la filosofía. Eso, el materialismo no es una posición evidentista, no es una posición cientificista, es una posición filosófica y como tal está asumiendo posiciones metafísicas, no evidentistas, está asumiendo posiciones inferencialistas, sin darse cuenta, me parece, también no hace la distinción entre inferencia e inferencialismo, que son dos principios totalmente diferentes, uno de carácter lógico y otro de carácter cognoscitivo, epistemológico. Por ello me parece que sería interesante escuchar su argumentación de carácter atea, para que ustedes perciban con toda claridad que no es una argumentación de carácter evidentista, sino va a ser una argumentación, si es que quiere ahondar, de carácter metafísica. Y desde que es metafísica, no va a ser sino inferencialista. Va a ser aquella explicación que no reduce el conocimiento fáctico meramente a lo dado empíricamente, sino que supone que lo dado empíricamente tiene un sustrato metasensible. Si no, preguntémonos, ¿acaso en las cosas dadas está lo universal y lo necesario? Esas categorías no nos vienen de la naturaleza. La naturaleza es lo contingente, y es un problema antiguo desde Grecia. Es lo contingente, lo efímero, lo pasajero. Lo necesario y universal es puesto por la mente, por el hombre, y es una creación no de carácter que se reduce a lo sensible, ni a lo dado. En consecuencia, sería bueno que emplacemos a nuestro materialista, ateo, y que nos sustente, pues, a ver si es que encontramos posiciones evidentistas. Creyente. Y si él me manda al siglo XIX, pues yo lo puedo mandar pues a las remotas, a los principios de la aparición de la razón, cuando los primeros seres humanos tenían la imaginación de que había otra vida después de la muerte, o de que cuando caía la lluvia o los rayos, había terremotos, era causa de los dioses. Entonces lo puedo mandar miles y miles de años atrás. Ahora él dice que no hay evidencia de que exista la materia, según lo que estoy entendiendo, según lo que infiero. Bueno, no sé, a ver, que se agarre una aguja y se pinche, si eso es una idea o simplemente su imaginación, o eso no es material. O cuando mañana a la hora de almorzar coma sus sopes segundos, si eso no es material. Si su cerebro, su mente no es material, a ver si se tira un balazo y sigue pensando como piensa ahora, o si tiene una enfermedad. Dice que la fe está en la ciencia, está en muchas cosas. Bueno, acá hay que aclarar para que se entienda. Estamos hablando de la existencia de Dios, no estamos hablando de la fe que yo tengo con que mi mamá es buena y que siempre me va a querer. Yo la veo, ¿no? Yo la conozco desde 40 años. No, que estamos hablando de la fe en la existencia de Dios, es decir, la creencia en algo que no se ve sin evidencia real, sin evidencia concreta, sea material o lógica. De eso estamos hablando. De que haya presupuestos en las matemáticas, en las ciencias, esa es otra cosa. De hecho, la ciencia se ocupa de la realidad. La ciencia de los vegetales, la botánica se ocupa de las plantas. Las plantas no sabemos que existen por fe, no porque tenemos un contacto cognitivo misterioso, oscuro, por fe, no, ahí está la planta. Si queremos saber si tiene células de tipo vegetal o ciertas características, agarramos un microscopio, simplemente. Aquí estamos hablando de la existencia de Dios. Es decir, ¿por qué se cree en Dios? Por fe, simplemente. No hay evidencia. Y ya están los clásicos argumentos. Y el mismo Gustavo Flores ha afirmado de fe, ¿no? O sea, que acá hay una discusión, a veces con sentido, a veces sin sentido, ¿no? Que dice que decir de que todo es material es una interpretación metafísica. Sí es cierto, pero yo no he dicho eso, ¿no? Pero si quiere que yo lo diga, lo podemos decir, ¿no? Claro, la postura materialista dice que todo es material simplemente por inferencia. ¿Por qué? Porque ningún materialista está en todas partes, pues no está en todos los universos. El materialista no es Dios.
para estar en todas partes y decir todos estos fenómenos materiales, todos los fenómenos de las leyes naturales se cumplen, pero hasta ahora no tenemos evidencia de que sea de otra forma. Según lo poco que se sabe, por así decirlo, lo poco que se sabe, la naturaleza tiene un funcionamiento regular, hay leyes, ¿no? Hasta ahora no hay otra cosa. Más o menos lo que creo que Gustavo quiere irse al problema de cómo es que conocemos. Claro, aquí no estamos discutiendo de nada, digo, si conocemos por los sentidos o por la razón. Si eso fuera el problema, de nuevo surge la idea de que la razón, ¿dónde está? ¿Está ahí caminando? ¿Está en el aire? No, está en el cerebro. Pues. ¿Y la razón nace con las ideas? No, nace en un cuerpo y este cuerpo tiene contacto con el mundo natural y social y así adquiere ideas, ¿no? Hay una interrelación. Y nuevamente, pues, por la capacidad del hombre de imaginar y tener ideas, se cree en Dios. Porque los perros no tienen templos, pues para el gran perro universal, ni las cucarachas tienen ritos funerarios para sus cucarachas, no solamente el hombre. ¿Por qué? Por su capacidad de razonar, de tener ideas, de imaginar. Y no solamente religión, sino tiene cultura, tiene ciencia, tiene filosofía. Al final va a haber parte del público. Muy bien. Quedan 2 minutos, ¿no? O bueno, después puedo aprovechar eso. Entonces, Yo, porque soy un hombre religioso, no pertenezco a ninguna religión, con su fina ironía, evidentemente. Hay que distinguir, como lo han hecho ciertas filosofías, entre lo que es la divinidad y lo que es Dios. Porque no todos los enfoques teológicos hacen coincidir lo divino con Dios. Aquellos que no lo hacen coincidir, lo conciben como una potencia infinita, ordenadora, pero no creadora. En consecuencia, tenemos un Dios finito, porque no está, el principio de la divinidad no está dentro de él, sino está fuera de él. Él es producto del principio de la divinidad. Ejemplo de ello lo tenemos en Plotino, el famoso Plotino. Lo uno es producto de un principio que lo engendra, y así sucesivamente. Por eso que el politeísmo, lejos de ser una expresión de mentalidad primitiva, lejos de ello, es una expresión clásica del pensamiento filosófico. Incluso tiene sus ecos en la filosofía contemporánea, el politeísmo. Y parte del principio básico de distinguir Dios de la divinidad. Si se hace esta distinción, no solamente cabe creer en Dios, sino cabe creer en dioses. Y por qué no, como lo hacía Platón, también cabe creer en demonios. Pero esto es insostenible para el racionalismo crítico. Esto es pisar terreno desconocido y terreno sobre el cual no hay ninguna seguridad. Por lo tanto, el agnosticismo es una posición que sostiene que la mente humana, el hombre, no puede afirmar nada rotundamente sobre lo absoluto, pero tampoco puede negarlo, porque lo único que tiene acceso a la mente humana es lo fenomenal y lo relativo, frente a las posiciones dogmáticas y escépticas. El dogmático, ¿qué dice? Ya sea materialista, ya sea idealista, ¿qué dice el dogmático? El dogmático dice, no, yo tengo la verdad, y la verdad es esta. Mis teorías y mis creencias son las verdaderas. Ese es el dogmático, de cualquier tipo, de cualquier etiqueta. Y el escéptico niega la verdad. No hay verdad. Ninguna creencia, ninguna teoría es verdadera. Y no hay valores creíbles ni posibles. Sí, es una revelación sobrenatural. Claro. Sería una palabra de Dios porque nos demuestra la historia del pueblo hebreo, ¿no? Cómo ha supervivido ese pueblo hebreo ante los ataques de sus enemigos y cómo hasta ahora la Biblia pervive, es el bestseller número 1 en todo el mundo, ¿no? A veces salvo por otros libros, ¿no? Como el libro Rojo de Mar. Bueno, a veces se puede entender simplemente analizando, ¿no? ¿Qué pasa con la Biblia? La Biblia, así como el Corán o los Vedas, es un conjunto de ideas, contienen mitos, hasta los mismos teólogos dicen eso, ¿no? Como el mito de la creación del hombre. Sí, el mito de la creación del hombre se parece un poco a un mito persa, Sí, babilonio que había. muy bien, excelente. ¿Eso qué nos demuestra? De que una religión asimila ideas, creencias de otras religiones. Eso
Entonces eso no demuestra que las religiones son un fenómeno muy humano. Disculpe, Abraham también... No, puede- déjame hablar. Asimilan ideas de los pueblos alrededor, un pueblo X. Entonces, así las ideas son asimiladas, son captadas. ¿Qué pasó con la Biblia? Bueno, la Biblia de los judíos, en realidad hay 3 Biblias, tiene la Biblia católica, la Biblia protestante y la Biblia judía. Eso ya es cuestión de teología. ¿Y por qué el cristianismo es impartido por todo el mundo? ¿Por voluntad de Dios? No, simplemente porque a América, por ejemplo, vinieron pues los españoles, y antes de los españoles el Imperio Romano se asimiló como cristiano, ¿no? De repente era otra historia si el emperador en el siglo III de nuestra era común se hacía de la religión, se hacía devoto de la religión del zoroastrismo, ¿no? Después el joven habló de causa y efecto, el primer motor, es decir, todo tiene una causa y hay una primera causa para todo. Eso es de nuevo lo que se afirmó anteriormente, se llama el argumento de la causalidad. Pero ¿quién prendió el primer motor? De nuevo se diría, no, el primer motor es autosuficiente, se autoabastece por sí solo. Entonces un materialista diría, bueno, entonces eso es lo que se dice de la naturaleza es autosuficiente, tiene sus propias leyes inherentes, no es necesario crear otro ente para que se mueva la naturaleza, para que esta funcione, es decir, que ya no es Dios es el ser eterno, sino que la materia es eterna. Después el doctor Grillo me pregunta por qué hay leyes naturales, por Dios o por la misma naturaleza. Creo que ya estoy respondiendo esa pregunta. Como